Bienvenidos a un episodio de esta segunda temporada de un show que va con todo. Así es, bienvenidos. Esto es Podcast para Untar. Este episodio viene lleno de muchas historias, de mitos y de leyendas urbanas que seguramente no conocías y que si conoces, probablemente te diremos de dónde vienen. Además que vamos a meterle un poco de comedia solamente para que este episodio no sea tan escalofriante. Lo interesante de todo esto es que vamos a estar hablando de historias que tienen hasta más de 125 años, como es el aniversario de Diablitos Underwood. Pero sin más preámbulo, vamos a darle inicio a este episodio cargado de mitos y leyendas. Arranca Podcast para Untar. Suelta el intro. Lo primero que debemos saber es la diferencia entre mitos y leyendas. Los mitos, mitología, están muy ligados a los dioses, a los monstruos. En cambio, las leyendas, la misma gente o los mismos pueblos crean sus propias leyendas a través de los rumores. Cuando digo que algunos son internacionales, es porque muchos países han adoptado estos cuentos. Por ejemplo, La Llorona, cada país tiene su versión, por así decirlo. En México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, existe una Llorona que parte de la misma premisa, de la misma idea. Literalmente es lo que hace que existan estas historias. Y como buenos mitos y leyendas que se traspasan de generación en generación de forma oral, de eso se trata este episodio. Para hacerles llegar a ustedes mitos y leyendas urbanas de nuestro país. Les tengo que confesar que estoy muy feliz, aunque el episodio es súper tenebroso, por tener por primera vez a dos invitados en Podcast para Untar. El primero es profesor de lengua y literatura, ilustrador y aparte experto en mitos y leyendas urbanas. Además que me cae muy bien porque es de estas personas que saben mucho, o mejor dicho, tienen muchos cuentos y los comparte. Vamos a darle la bienvenida, sin más preámbulo, a José Gordón. A ponerle un poco de miedo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Ya tengo miedo. Bueno, y eso que no hemos comenzado. Nuestro segundo invitado, él es comediante, animador, locutor, aparte creador de contenido. Tienen que ir luego a ver sus redes sociales. Él es J.R. Junior. Hermano, ¿cómo estás? Bien. Yo ando asustado aquí un poquito nada más de saber el tema, pero bueno, para adelante. J.R., José. ¿Cómo Mucho estás? gusto. José Gordón. Miren, sin más preámbulo, para ir entrando en materia, Claro. yo no es que tenga miedo, no, Yo sí. le tengo respeto a esto, ¿no? Yo estoy asustado, porque de hecho, si yo le tengo miedo a una cucaracha, imagínate tú a todas estas leyendas y estos mitos, eso que tú estás hablando. O cuando vuelan las cucarachas. No, eso me da más miedo todavía. Pero eso es otro tema. Mira, José, ¿cómo entras a este mundo de contar mitos y leyendas a través de las redes sociales? Bueno, siempre me fascinó las historias de terror. Este tema de fascinación cultural por el folclore urbano empezó en estos días de reflexión. Y entonces me ideé el proyecto de si nosotros estamos tan fascinados con historias de otros países, ¿por qué no contar las de Venezuela? Pero las que están más ocultas todavía y que son urbanas. Cuando él habla de ocultos, yo supongo que hay algo que nosotros no sabemos. Porque uno conoce, tú sabes, las básicas, las sencillitas, las que uno le contaron cuando estaba niño, pero cuando habla de ocultos, no sé, siento que es más allá de... Algo va a salir por ahí. Sí, porque es que estas son historias que vienen de la parte de ciertos sectores, comunidades
y van dándole como vida, pero en esos sectores. Ahora llevar estas historias que están en estos sectores a todo el país es una locura. Ay, ¿cómo se crea una leyenda? Bueno, las leyendas, si hablamos de leyendas como tal, tienen orígenes griegos. En el caso de los mitos, los griegos educaban a través de la mitología, por eso hay muchos libros que ahorita podemos conseguir, poemas épicos, como la Ilíada, la Odisea de Homero, que pasaron de generación en generación a través de la narración oral. Okay. Esta narración oral debía tener una especie de rima y creaba así como esa necesidad de aprenderse la historia. ¿Se imaginan aprenderse de memoria la Odisea? Que es un libro casi de 500 páginas. Entonces eso sucedía en estas culturas. Ahí es donde nace el mito. Y todas estas mitologías fascinantes desde Mesopotamia, China, griega, y bueno, empiezan a evolucionar, ya iba a decir, evolucionar, con el tiempo. Entonces vienen ahora los nuevos formatos que son los urbanos, que se enlazan a lo digital y que también se familiarizan con los creepypastas. Además que José dijo que era una forma de educar, no me imagino tipo enseñarle a tu hijo que bote la basura en la papelera y se dice que antes había un señor, que ya va, pero... Claro que sí, era a través de la tragedia, más todavía, que era súper loquísimo. Pero eso todavía pasa con los abuelos, ¿no? Los abuelos, yo recuerdo cuando yo estaba chamito, que yo agarraba y por ahí pasaba y te empiezan a echar ese cuento tenebroso. Ya uno te ya después viejo no se lo cree tanto, pero los niños todavía sí le da miedo. No, y agarras y prendes el flash del celular y estás y qué, pasando cruzando el pasillo de cocina a pasillo por el cuarto, ¿sabes? Tipo, yo prendía todas las luces, por ejemplo, de la casa. Fíjate que hace poco con mi hija hice un juego con la sombra y empecé a hablar con la sombra y que, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y ella se comió el cuento y se estaba y que no, me da miedo. Imagínate, pecado, yo también jugándome con eso. Pero se asustó. Obviamente. Es decir, que imagínate que yo con esto tan sencillo, imagínate con esas leyendas tan ocultas, como dice él. ¿Tú tienes alguna en mente que te hayan contado popular de Venezuela, de las clásicas? Que me hayan contado, por supuesto, la que todos conocemos, que es la Sayona, la Llorona, pero yo tengo una anécdota muy particular al respecto, que es en el barrio Pinto Salinas, acá en Caracas. Durante un par de semanas, esto me da mucha risa, porque la gente de la comunidad estuvo muy asustada, porque resulta que a partir de las 12 de la noche se escuchaba una llorona, se escuchaba la llorona en todo el barrio, y la gente desesperada no encontraba qué hacer y decía, y al siguiente día era como que comentaba, ¿escucharon anoche? Era justamente esta hora. Bueno, ¿saben qué? Era un vecino gracioso que sacaba un parlante por la ventana y todos los días a la misma hora colocaba el ruido de la llorona, de la Sayona, ¿no? La llorona. Yo siento que eso es lo mismo, pero es realmente la llorona, que es el llanto terrorífico. Entonces imagínate la angustia de la comunidad y sobre todo la de los niños. ¿Cómo sería tu llorona? Si la y yo, tienes? usted sí va la cara con... Sí, tiene que ir la cara. La cara tiene que ir con el grito, si no, tú no puedes gritar con una cara que no sea esta. Mira, José, ahorita que Junior la menciona, ¿cuál crees tú que es la más popular de Venezuela? Bueno, ustedes saben que hasta ha tenido varias versiones cinematográficas y es el Silbón. El silbón. Okay, Y un dato curioso del Silbón, ustedes conocen muy bien la estructura, estoy seguro de eso. Y por supuesto esta firma que tiene el silbón con ese silbido tan clásico, que también lo asocian con sus orígenes a un pájaro, pero hay un dato curioso que el Estado portugués y el Estado Barinas están en la lucha así constante, esas rivalidades entre estados, por el darle el origen al silbón, si es de portuguesa o del Estado Barinas. Entonces esta leyenda que no solamente hemos escuchado en esos pueblos ni en estas zonas de Venezuela, han llegado a todas partes y se han convertido en algo muy famoso, aparte de la película El Silbón, que salió en el 2018, si no me equivoco, o estos cortos que hemos estado conversando. El silbón le sale a las personas, no, a la Sayona le salen los hombres mujeriegos. Exacto. Eso es lo que dice la leyenda. ¿Y el silbón? Y el silbón tiene también ese enlace a castigar personas parranderas. Ajá, Claro. Sobre todo esa gente No que son se cuentos de va camino, váyase, que eso no va a las pasar 3 de la nada. mañana, un parrandero regresando a su casa por ahí en esos senderos solitarios. Piénsenlo. No. Ese era el Pero silbón. para eso hay taxi, para eso hay amigos que te dan la cola. Pero y eso era otra El onda. taxista se voltea y ¿qué?
El taxista. Y que hermano, ¿estás loco? Eso sería muy bueno para una historia. Una historia, ¿viste? Le estamos dando idea, le estás dando idea. Y esos mitos y leyendas, o sea, yo pudiese crear uno. O sea, ¿cómo se Sí, cómo- de hecho, cómo- mira el ejemplo que nos está dando. O sea, este vecino, que quizás es bastante bromista, hizo esto y creó una especie de rumor impactante, generando mucho temor en la comunidad. Y si él no hubiese develado ese secreto, estoy seguro que... No, aquí sale la Llorona. Fueron 2 semanas Exacto. que la Aquí gente estoy estaba seguro diciendo- que sale la Llorona. Sabes que la otra vez hubo una temporada donde salía la Llorona, entonces la gente está como muy pendiente de eso. Además, sabes que este barrio está cerca del Ávila. Entonces, estaban asociando que el sonido Bajo de la proviene del montaña. Ávila, viene bajando, entonces sacaban historias y la misma comunidad empezó a crear su propia leyenda, su propia historia, su propio chisme y yo creo que de allí es donde parte Claro. básicamente esas De leyendas. hecho, urbanas. este elemento de leyendas vive de la creencia popular. Ok. Siempre y cuando las personas le den vida a través de la narración oral, sea contada y contada y contada, esa leyenda va a seguir viviendo. Las urbanas, nuestras urbanas, algo que destacar, que quizás para estas poblaciones o muy pequeñas fue algo impactante, pero si nosotros ahora la llevamos al formato digital, que es lo que estoy haciendo ahorita, llevarla a través de hilos de Twitter o a otros espacios como la radio, ahí la gente va a darle, mira, yo escuché tal historia y se va a reproducir Es un chisme, una pues. voz masiva. Es literal. Sí, por el elemento del rumor, esa es la teoría del rumor. ¿Cómo es eso de la teoría Que del pasa de rumor? generación en generación y van, claro, y cada uno le va agregando una especie Va poniendo de cuento ahí, adicional. Y Sí, al envenena. final, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio que yo digo algo y va pasando, yo se lo digo al El juego oído del a telefonito, el él, juego del algo telefonito. así, y al final ese tema no va a ser el mismo. O sea, va a tener transformaciones. Esa es la perfecta definición del chisme. Sí. Tú se lo cuentas a la vecina y la vecina va de boca en boca y cuando llega a planta, ese chisme es otro. Y se murió. Y No, la sí. señora se murió. Y si pasa por generaciones, pasa a ser una leyenda. Es como la señora del piso 7, no le toques la puerta porque ella agarra a los niños. Y tú creces siendo niño y que yo no voy al piso 7 a tocarle El el piso timbre a la 7. señora porque además el piso 7 es como súper característico. Bueno, numerológicamente no, el 11 es el que hay que tenerle Claro. más cuidado. Ahorita vamos a hablar de una historia que tiene un número 11. Menos mal que en mi edificio no hay 11 pisos. Estaría tipo loco. ¿Tú has tenido algún encuentro? Capaz no con alguna leyenda, no es que el silbón tocó a tu puerta y que ¿cómo estás, José? ¿Todo bien? Pero sí con algo místico. Bueno, en realidad, personalmente, el tema de las energías. Hay lugares, yo no he tenido estas manifestaciones de espíritus, algo así, que la gente comenta como experiencias misteriosas. Pero sí hay lugares que tienen una carga energética muy pesada y que se puede sentir una sensación o de melancolía, de tragedia. O sea, esa energía, si allí pasó algo horrible, algo curioso, esa energía queda allí atrapada y tú como un individuo que no conoces el lugar, Claro. lo vas a percibir al momento de entrar. Y Junior, ¿tú tienes algún cuento así? O sea, Sí, por sí decir. tengo uno que recientemente fui al hospital Domingo Luciano acá en Caracas. Me tocó ir por una emergencia, eso de la madrugada. Ya cuando tú entras a ese hospital, o cualquier hospital, yo creo que es una energía, como decía él, uno percibe una energía negativa por el hecho de que bueno, hay personas enfermas, gente desesperada, los familiares, entonces ya yo sentí así como miedo, porque además, bueno, tengo un familiar enfermo, pero como fuimos a una emergencia, pues nada, nos atienden y nos dicen, mira, tiene que ir al piso 7. Ese trayecto de ir al piso 7, Yo no voy. donde uno pregunta, pero ¿hay ascensor? ¿El ascensor funciona? Y yo, casualmente sí estaba funcionando. Bueno, la ascensorista, que parece una persona que está penando allí, que está, buenas noches. Ajá, ¿para qué piso van? Entonces te atiende así, como esta señora murió en el 76 y está aquí todavía. Es la impresión que uno tiene. Entonces, cuando llegamos al piso 7, efectivamente es un piso muy solo, donde solamente había, no sé, como 4 pacientes en una habitación. El resto de los consultorios, de las oficinas, estaban vacíos y yo estaba buscando un médico, un especialista en específico que nunca llegó, pero mientras esperamos en esa luz tenue, todo como oscuro, pasaba una persona, les comentaba que pasó una señora
que estaba allí hospitalizada y yo le pregunto, mire, casualmente usted ha visto a la doctora que trabaja acá. No, chica, esta señora a veces viene, a veces no. Le pregunto a una enfermera y me quedo conversando con ella y ahí es donde viene el cuento. Me pegó conversando y yo, esto sí es sólido y siempre es oscuro. Bueno, sí, esto siempre ha estado así. Bueno, de hecho, tú ves aquella reja que está allá, esa reja da con el piso 8, pero para allá no entra nadie, pues. Y cuando tú pasas por allí, dice la leyenda que hay una señora que siempre como que te busca conversación o te pide algo. Y esta señora es como una paciente, pero resulta que para ese lado no debería de haber nadie. O sea, José está ahí que no le tengo miedo. O sea, sí, pero fue cuando yo le dije, ¡ay! No, Gael, no me hagas esto, por favor. Ya me asusté. No me hagas esto, brother. Pero él se quedó. No, papi, no hagas eso. no me lo Ajá. Manifiéstate. Te contaba. está llorando. Ya va, no puedes cortar esta parte para yo pasar el susto. Lo Entonces cierto es. pide cosas, pues. Claro, pero no es un personal del hospital, es alguien que es un paciente. Y ya por naturaleza el paciente no debería estar allí detrás de esa reja. O sea, Claro. ya ahí hay algo que no cuadra. Yo no me quería imaginar, no me quiero imaginar si eso me hubiese pasado a mí. De hecho, mi mamá, mira, vámonos, hablamos otro día, entre el desespero y la emergencia y todo lo demás, me cuenta esa historia. De hecho, le dije a mamá, bueno, voy a bajar, mira esto, le dije a mamá, voy a bajar para ver si para ver si alguien me ayuda a conseguir la doctora. Me dice, tú a mí no me vas a dejar aquí. No, yo me voy contigo. ¿Cómo bajó todas las escaleras? Porque pasó ese daño el ascensor. ¿Cómo? No, yo me voy contigo y aquí nos vamos. Entonces, bueno, sí dio esa sensación de miedo. Suena un poco, ¿sabes? Usted me ve así casi 2 metros a mí de altura y uno se asusta. No, y además que tienes el escenario perfecto para una historia de terror. Tenemos un lugar lúgubre, tenemos un espacio silencioso con hechos trágicos. Era lo que tú me estabas preguntando hace rato. Situaciones que marcaron la historia del hospital, este es el ejemplo. Y quizás en algún lugar, en algún momento, existe una señora que pedía detrás de la reja. O que es una señora que quizás se metió también por un lugar secreto que no todo el mundo conoce y estaba detrás de esa reja, que Sí, no es tan la fácil gente acceso. curiosa. Y ahí se reproduce esta leyenda y aseguran que entonces sale una señora detrás de la reja pidiendo. Eso está muy interesante. Los hospitales tienen muchas historias terroríficas, pero muchas. Además, la energía es súper densa. Súper Como la de densa. ahorita Los aquí, mira. bombillos, los Qué susto. movimientos. Hay un hospital, no me quiero ni cadena con esta, pero hay un hospital que también he visitado, que es el Hospital Vargas, acá en Caracas también. Que además su infraestructura bueno, es muy antigua y ya eso te da, ya tú entras allí y tú dices, ya, aquí definitivamente pasa algo en la noche, hay gente que está penando, porque de verdad... Bueno, enlazando un poco la anécdota, es muy curioso. De hecho, hay capítulos de ciertos programas de televisión geniales que salieron en los 2000, los 90, y hay una historia que es de un espíritu que ayuda a las personas a conseguir el plano, o sea, terminar, Okay. o sea, el sufrimiento. Esta persona ayuda, este ser, este ente ayuda a las personas a conseguir la luz, a conseguir la muerte, pero para el descanso. Es bien interesante. ¿Qué tal? En el Hospital Vargas. ¿Tú crees que ahorita que te estás dedicando a contar estos mitos y estas leyendas urbanas, si llegas o sea, si recorres mucho tiempo en esto y llegas a tener una cercanía o algo energético con alguna, ¿cómo crees que fuese ese encuentro? Bueno, tengo que confesarles algo. A mí me fascinaría porque este tipo de cosas me llaman mucho la atención. Yo soy muy creyente de estas cosas también y nunca he visto algo así tangible, una manifestación espectral, por ejemplo. Ok. Pero sería bastante curioso, sobre todo para las historias, no sé qué haría, pero más a la curiosidad, estoy seguro de eso. ¿Y qué? ¿Llorona, café? ¿Te sirvo? ¿Sabes? Es que no, José. Una pregunta que hacerte. Sí, vamos a hacerte una pequeña entrevista porque tú eres un personaje importante dentro de nuestras leyendas. Creo Poniendo que el celular podría a ser grabar así. el audio. ¿Sabes? ¿Te imaginas? No se escucha bien. Pero deja la lloradera, mi niña, deja la lloradera que vamos a hablar. Bueno, puedes llorar, te puedes expresar porque es importante, pero bueno, esa es otra anécdota, me encantaría. De hecho, yo vivo solo, vivo en un lugar lúgubre, ¿ok? En serio, no, José bueno, Bordón vive a ti en te un gusta la lugar- adrenalina, a ti Sí, te encanta sí. la adrenalina. Oye, El estoy encuentro con acostumbrada a nosotros. eso.
Creo que les voy a confesar otra cosa, le temo más a los vivos. Siempre la ese- gente es más escalofriante. Claro, mi eso abuelo pasa. decía eso. Es un poco más escalofriante el pensamiento y todas estas cosas, pero lo terrorífico es exquisito y tiene una estética genial, como Halloween, No, y como el solsticio y esas cosas. Y lo llevas investigando, o sea, que ya para ti se te hace normal en tu normalidad. Es como yo ya entiendo qué conlleva todo esto, porque te sabes la historia, pero sabes el trasfondo. Entonces, obviamente, yo estoy seguro que Junior no reaccionaría así. No, obviamente no. De Con hecho, las muecas. de hecho, a propósito de la pregunta que le hiciste a él, a mí sí me ha pasado algo. Nunca pensé que me pasara algo como esto. Pudiéramos pensar que es una tontería, pero yo me lo tomé muy en serio porque de verdad me quedé muy asustado. Fíjate, yo estoy durmiendo y escucho que se cae algo. Se cae algo, o sea, tú escuchas que se cae así como el sonido que me hicieron ahorita. Que de repente, no sé, eran como las 3 de la mañana y se cayó algo. Y simultáneamente se apaga el ventilador. Entonces yo digo, ya va, ¿será que se fue la luz? Pero se cayó algo también. Yo le digo a mi esposo, le digo, ya, mira, ¿escuchaste? Y yo, sí, pero cuando me acerco, porque a ver si se fue la luz, porque el ventilador se apagó, se había desenchufado el ventilador. El ventilador, ¿sabes? El enchufe. Estaba tirado en el piso. Entonces yo dije, si esto se desconectó y cayó, es porque algo lo desenchufó. Alguien le tuvo que haber sacado y eso se cayó y por eso se apagó el ventilador. Nunca se fue la luz. Yo que, o sea, no podía dormir. Yo me hacía el loco. Yo como que no, a lo mejor estaba mal puesto. Me mudo, te lo juro. Intento probar el enchufe. Qué miedos. A casa de mis papás, una cosa así. No, pero a mí sí me dio mucho miedo. Además, yo intentaba enchufar y yo, mira, esto es imposible que quede, ¿sabes? Que hay enchufes que quedan todos turulecos, que tú dices, ya va, este enchufe está Tienes que dañado. darle un Y hay que, no, arreglo. esto estaba perfecto. Esto tú lo enchufas y te queda ahí para toda la vida. Además, de sacarlo a los golpes no funciona. Y yo dije, aquí pasó algo paranormal que yo sé que no me van a creer. Me lo quedo, se lo queda a ella. De hecho, estuvimos conversando sobre el tema y yo, bueno, qué raro, pero uno tiene que seguir. Pero sí me asusté, de hecho, no dormí me quedé dormido como a las 5 de la mañana y eso fue como a las 3. No sé qué me pudieras decir. ¿Qué piensas de esta Bueno, radio? podría ser una pequeña manifestación o el enchufe, bueno, como estás diciendo, el tema del enchufe. No, eso estaba perfecto, bro. Yo quisiera Bueno, pensar si que nos eso vamos un estaba poquito dañado. más a lo espiritual, a este tema de lo espiritual, si nos lanzamos por esas ondas bien escalofriantes, hay espíritus burlones y les Ajá. encanta este tipo de cosas. En las otras culturas lo asocian con los gnomos, con los duendes, Exacto. y que les encanta hacer este tipo de travesuras para que la gente se asuste. Y esconder cosas, eso también. Como estas películas infantiles donde salen los monstruos en la noche, que como lo ven parte de Sí. su trabajo, ¿no? Eso es algo así como que, bueno, este es el momento donde todo el mundo está en otro plano ancestral porque es el elemento del sueño. Eso es otro plano, estar en otro mundo individualmente. Entonces ellos se aprovechan y es la oscuridad porque no duermes con la luz prendida. Entonces estos elementos son muy clásicos dentro de las historias. Exacto. Los espíritus burlones o los duendes. Mira, José, investigando sobre mitos y leyendas, llegué al Señor de la Noche. Bueno, se supone que quienes me siguen en Twitter, que van, obviamente, que los voy a invitar a que vean esta conversación tan genial, ellos saben que me especializo en estas historias de Maracay, leyendas urbanas de Maracay, mitos de Maracay, por eso soy de Maracay. Y, Toda la gente en Maracay mudándose de ciudad y que, ay, no vamos sí, para Caracas. nos vamos para... Ahorita es impactante traer un poco de Maracay a través de su mitología urbana. Gracias por eso. Y pronto estaremos en Caracas, Qué bueno. investigando esas historias misteriosas de Caracas. Bueno, el Señor de la Noche es uno de los arquetipos más famosos del 2000. Primero, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes habían escuchado la canción de Don Omar, El Señor de la Noche? Por supuesto. No solamente la escuché, sino la bailé, papá. 5, 6, el Señor de la Tunche. Yo soy mitad hombre, mitad... Claro. No tiene pinta de reggaetonero, pero sí. Bueno, sí, que sí, todo pero- el mundo ahorita, pero esa es otra historia. El caso de El Señor de la Noche me impactó mucho. Yo que no escucho mucho ese género musical, pero el caso es que la letra es impactante. Y el videoclip, ahora que recuerdo. Sí, el Es como video un animado. cementerio, ¿no? Algo Era así. súper animado, Animado. lúgubre. Bueno, Tenía esos elementos y la letra era muy terrorífica para hacer una canción del género urbano. Eso ahí primero es como que, ya va, pero ¿qué estoy escuchando yo? Ya va, aquí no estoy escuchando otra cosa que ya sé, pero ¿qué está pasando?
En el 2006, esto lo puedo nombrar porque es un lugar extinto, ya no existe, quizás por esa razón. Es un lugar que se llamaba el de Barbas, es un lugar muy famoso en Maracay, era un club nocturno, y en ese club una noche llegó un hombre realmente atractivo, era súper guapo, alto, corpulento, ojos azules. ¿Como yo? Sí. No, ya dijo ojos No, azules. ojos azules, ok. No era esas características. Este hombre era muy atractivo, todo el mundo está impactado, hombres, mujeres, estaban súper impactados porque no solamente la belleza física, era la presencia. Y tenía una especie de, sobre todo, una vestimenta muy característica. Una mujer bastante atrevida, ella estaba en un rincón viéndolo y lo invita a bailar. Cuando están en el centro de la pista, el DJ pone la canción El Señor de la Noche. Y él, antes de que la canción continúe, él le dice: hagas lo que hagas, no me mires los pies, porque yo no sé bailar muy bien. Su inocente curiosidad la llevó a ver los pies de este hombre y se encuentra algo terrorífico. Este hombre tenía patas de macho cabrío. O sea, era una especie de macho cabrío. Y, por supuesto, unos elementos sangrientos a su alrededor. Él huye a los baños, ella se desmaya y a partir de ahí también se comentaba que habían videos que capturaban a un espectro destruyendo los baños del local. Buscando en YouTube y qué. Pero es parte de la leyenda urbana. Eso fue en Maracay. Esos videos nunca se encontraron. Y por su clásico. Del Pero la chisme, gente clásico lo cree como Claro. una cuestión verídica, ese elemento de los videos. ¿Hace cuánto pasó eso? En el 2006. 2006 fue. Eso es reciente. Es muy Literal. reciente, es una leyenda urbana. Por eso nos alejamos un poco de la colonial que ya conocemos. Y estas son las nuevas leyendas. ¿Cómo diferencias eso para que la gente esté...? Es muy importante, las leyendas urbanas nacen a partir del siglo XX y cuando empieza toda la industrialización, lo citadino, lo urbano, llega a cubrir ciertos lugares, capitales de estados. Y esa vida cotidiana que es muy urbana, de ciudad, de carros, de edificios, es donde empiezan a surgir estas historias dentro de esa cotidianidad. Y esta es perfecta, tiene un elemento, el género reggaetón es prácticamente el más nuevo, vamos a decirlo así. Sí. Y nace una leyenda a partir de ahí. Después de eso, ella llega al hospital central, la atiende una enfermera, ella reaccionando más o menos, haciendo un gran esfuerzo, ella le cuenta la historia a la enfermera. Pero al contar la historia de la enfermera, ella fallece de un paro respiratorio. Y la historia crece. Y aquí viene la parte muy, muy escalofriante. La prensa principal de Maracay, en toda la portada, hizo la publicación del Señor de la Noche y estos sucesos tan misteriosos en este local nocturno. Es la historia más famosa de Maracay y que luego podemos preguntar en otras zonas de Venezuela, como Puerto La Cruz, que se le conoce una tienda departamental muy conocida. El Señor de la Noche también apareció en este soundtrack de la canción El Señor de la Noche. ¿Qué tal? O sea, yo me voy ahorita a escuchar de inmediato Sí, la letra y qué. la letra del Señor de la Noche y investigar un poco otra más sobre cosa muy importante que me gusta eso que dices, lo de la letra. Porque hay una parte de la historia, otra versión, acuérdense que esto es narración oral, se está transformando. Claro. Hay una parte que la gente decía que nunca vieron al hombre y que la mujer entró a la pista a bailar sola, así como a la estrofa, bailando sola esta. Y ella la veían bailando sola, hablando sola, interactuando con alguien que no se sabe, se desmaya y ahí nace esta leyenda fascinante de Maracay, que bueno, yo sé que todos los lugares de Venezuela tienen leyendas ocultas como esta, que no son tan populares y que este es el momento de darlas a conocer. Además que se puede generar un turismo alrededor de eso, en verdad. Sí, yo, de Por verdad, supuesto. si yo fuera millonario, yo hago un museo del horror en Maracay, en la Casa del Payaso, que eso es otra historia también. Pero cuántas historias. O sea, Dios mío, qué miedo. pero es fascinante, me gusta. ¿Sabes? Yo tengo también una historia recordando que cuando de niño vivimos en la Quebradita, eso queda en San Martín, mi abuela nos decía
en alguna conversación yo como que escuché que se escuchaban carrozas o carretas Ok. de noche, es decir, que tú te asomabas y escuchabas unos ruidos de carreta, de caballos. En la sala escuchabas que estaban comiendo, se movían los platos, se movían las ollas. No sé si en algún momento escucharon este tipo de leyenda, ¿no? De estos mitos donde nuestros abuelos contaban que sí, eso es bueno, porque... Y lo decían muy normal. Sí, No, es que bueno, eso, tú sabes que aquí esto era antes un cementerio. Es que Esto era un antes cementerio no y... tenían que bailar TikTok, entonces tenían que Exactamente. echar cuentos. No, y sí, y acuérdate que a esa gente, a estas poblaciones se les iba la luz, o sea, porque era a las 6 de la tarde, casi que todo el país, cortaban la luz porque no había plantas eléctricas y todas estas cosas, si estamos hablando de aquellos años. Pero eso tiene un origen. ¿Quieren conocer el origen favor, por de favor. ese sonido? Cuando comienza la fiebre amarilla en Venezuela, lamentablemente habían situaciones donde tenían que depositar los enfermos en una carreta. Y esto a veces pasaban de noche. Ok. Y Ok. porque, por ejemplo, era una emergencia, no habían ambulancias, no habían este tipo de recursos que tenemos ahorita. Y ellos recogían y así es que tú escuchabas la carreta. Algunos de ellos, esos enfermos, lamentablemente fallecían y ahí es donde crea esta parte escalofriante con relación a la muerte. Miri, ¿de Caracas tienes alguno? Por supuesto, tenemos uno muy famoso que estoy seguro que ustedes conocen. ¿Lo conocen? El doctor Canoche. Bueno, se pronuncia así para la cultura popular. ¿Tú sabes cuál es? Doctor Canoche. Canoche. No. El Calocha sí, que era una canción. No, pero esa No. otra, una Esa canción. No, otra historia. ese es el del Ávila, ¿no? Sí. Un doctor del Ávila. El doctor de la Ávila de Galipán es una leyenda bien interesante porque esto podría rayar entre la realidad, mucha realidad, a la parte legendaria ficcional. El doctor consiguió la fórmula para momificar a las personas. He escuchado Sí la eso. conoces. Sí, he escuchado, claro. No tenía el nombre claro, pero sí he escuchado la historia. Y había la hacienda Bella Vista, creo que se llamaba así, esta hacienda muy conocida en aquel entonces. Y él tenía, eso fue a finales del siglo XIX, imagínate. No era tan urbana, pero luego el boca a boca la convierte en las visitas al Ávila, Exacto. ya cuando estamos en estos tiempos, en algo urbano. Es como una especie de un museo, ¿no? De donde Era un ahora museo. van a... Él tenía varias efigies, varias personas momificadas en su casa. Habían unos soldados en la entrada de esta hacienda, que eran de la Guerra Federal, y estaban momificados y eran como este museo del horror, pero bien venezolano, con origen alemán, porque él era alemán. Y bueno, a partir de ahí nace esta leyenda. Hay un dato muy curioso, que un expresidente, Linares Alcántara, fue momificado por este ilustre científico. Pero es también entre la ficción y lo real. ¿Será real que Linares Alcántara fue momificado? Sí, Y así. exacto. Eso es el rumor. Es un como el rumor y cuando vienen nuestros tiempos, que viene esto generacional, los chamos cuando suben al Ávila están como que, mira, tú has escuchado la historia del doctor Canoche, ahí es donde nace la leyenda urbana. Nuestra generación creamos leyendas pero urbanas. Totalmente. No, yo tengo gente que ha ido recientemente, ya eso está abandonado, ya no hay nada, hay como una especie de maniquí haciendo como la Bueno, simulación. ya casi creo que no hay de eso, pero eso No, fue hace posible. como 3 meses, Ajá. pero eso, que no vale la pena ir y que la energía es súper densa. Además que aquí, inciso, la gente que vive en Caracas y sube al Ávila, no es que vas a estar recorriendo el Ávila buscando la casa porque te puedes perder y es una tragedia. Hay gente que se ha perdido en el Ávila. No hagan eso, búsquenlo en internet y ahí en Y internet ya, o no en es las redes de tan, no José. es tan cool así esas visitas porque si estamos hablando de cargas energéticas también, Exacto. ustedes quieren atraer esas cosas, también pueden quedar, este tipo de energía se pega, atraen exacto. y están allí contigo, te las llevas a donde quieras. Claro, he escuchado ahora que habla de la montaña, hay una montaña muy particular que queda en Yaracuy. Pero esa tiene otras leyendas. Esa es otra leyenda, pero también va con todo esto que estamos hablando de las leyendas urbanas. Dicen que en la montaña de Sorte... Te tengo una que me fascina, que cuando la escuché la primera vez yo dije que esta historia me gusta mucho.
Sí, entré mucho en detalles porque esto es un tema religioso también, tema ¿no? religioso y siempre el respeto a nuestro favor. Claro. Cuando hablamos de la montaña de Sorte hay una leyenda que se dice que a finales de las últimas puertas hay una especie de serpiente de oro y que esa serpiente, alrededor de esa serpiente hay muchas ofrendas a los dioses, a las creencias que ellos practican allí. Y hay oro, diamantes y cosas. Si tú te atreves a agarrar una moneda de esas, aunque sea una pequeña perla o algo así, esa serpiente cobra vida y te come. Qué locura. Bueno, qué ahí locura. viene lo mítico, bien Y interesante. allí se ve quién lo cuente, porque pero me Sí, sí, encanta, sí. me fascina esa es una herencia de Yaracuy. No, y que yo, por ejemplo, yo esa no la sabía. Sí sé de las pirámides de no sé dónde, que es como que es la misma secuencia de la historia. Si te robas algo, te cae Sí, porque son una arquetipos energía. mundiales, de hecho. Aunque no nos comuniquemos, así pasaba en la antigua Grecia. De estos héroes, por ejemplo, como estos dioses. Vamos a hacer el ejemplo del dios Zeus con el dios Júpiter, con el dios. Estos dioses supremos, superpoderosos que se enlazan al cielo y a la tierra. Ok. Hay en muchas culturas. Están en China, está en tibetano, que está Gesar, y en otras culturas bien marcadas. Mire, les tengo una dinámica que es armar nuestra propia leyenda. Igual ahí en la casa pueden en los comentarios escribirnos. También crean su propia leyenda. Exacto, y nos taguean ahí para chequearlas. ¿Cómo sería una leyenda Urbana. urbana armada por nosotros tres? Podemos partir de un lugar de Venezuela. Bueno, vamos a construir una leyenda, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de locación, yo diría que en Caracas, aprovechando la oportunidad de que como pronto vas a investigar acá en la ciudad, yo creo que esta leyenda tiene que ser, para empezar, de Caracas. ¿Quién quita que si exista una leyenda como la que nosotros hagamos? Pues, ¿quién Ok. dice? Sí, muy similar, pero primero debemos ubicar un espacio bastante escalofriante, que tenga antecedentes escalofriantes y para la cultura sea un referente muy impactante. ¿Cuál sería ustedes? Bueno, Yo tengo uno. Yo también tengo uno. Vamos a decirlo ver al mismo tiempo. Vamos a ver si coincide. ¿Tú tienes uno también? Tengo uno. Vamos a ver para ver cuál predomina. Si dos coincidimos con uno, bueno, nos quedamos con Lo eso. vamos a parar. Si queda, bueno, queda regado, no sé, yo hago un Ok, consenso. Ok. Yo tengo uno en mente, ya he mencionado lo del hospital, pero no, voy a descartar el Ok, hospital, voy descarta con hospital. este. Ajá. 1, 2, 3. Mi Cementerio. colegio. Tu colegio. ¿En serio? Tu Los colegio. colegios son demasiado... Bueno, son- los colegios. Ya va, es que tienes Pero- razón, porque donde hay algo que a mí me aterra, y no sé si coincides conmigo, haciendo un paréntesis, es el llanto de los niños, ¿sabes? Es como, eso me da mucho terror, da como miedo, me desespera un poco. Pero De hecho, hay algo muy importante para mencionar. Stephen King, casi que la mayoría de sus protagonistas, bueno, no, hay una diversidad bastante, pero siempre estos protagonistas más impactantes, en el caso de It, para ser exacto, son niños. Y No, el elemento pero- de los niños, no, pero el elemento de que el niño sea parte de una historia de terror, eso es un Es arquetipo común, ¿no? terrorífico Sí, claro. espectacular dentro del no, género. pero mejor vamos a quedarnos con, bueno, Con el entre metro. entre el cementerio o el metro, no sé. El Varios no nos pedíamos, el pero cementerio me gusta. vale. cementerio- ¿Estás loco? Pero el Cementerio General del Sur, que hasta Oscar Llanes hizo una investigación maravillosa sobre ese cementerio. El cementerio, de hecho, a mí me da mucho miedo el simple hecho de saber que hay que hacer un recorrido, no sé, me parece muy escalofriante. Pero no sé, dime tú que eres especialista, ¿dónde pudiéramos el construir esa metro, leyenda? vamos a Vamos a quedarnos en el hacerlo más metro. urbano, Más o sea, urbano, totalmente exacto. ciudad. Y como es un símbolo de Caracas, el metro, aparte de que sí existe un montón de leyendas urbanas del metro. De hecho, yo le dije la otra vez a mis seguidores, bueno, cuando me toque hacer historias de Caracas, yo no sé, yo como que me quedo 3 años en el metro nada más publicando hilos uno tras uno tras uno, como hago con Maracay. Pero imagínense, porque es que hay muchas anécdotas. Claro. Pero podemos ubicar entonces, darnos una especie de cercanía donde te has sentido un poquito más incómodo y lo ubicamos dentro Sin del duda metro. alguna en el andén, en la raya amarilla. Ajá. Yo creo que a partir de allí nacen muchísimas historias. Imagínate una persona, bueno, hablando de construir esta leyenda, una persona desesperada por infinitas razones, ya con ganas de irse de este mundo, ese momento en el que está allí pensando cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, y a partir de allí pasa a ser
una leyenda urbana. Yo creo que ya nada más eso me da miedo, nada más porque sin duda alguna se han escuchado muchísimas historias, no solamente acá en Caracas, en el metro de Caracas, de nuestra ciudad, sino en los trenes del mundo, en el metro del mundo. Sí, Exacto. es un arquetipo mundial esto de asociar estos medios de transporte, que lo habíamos comentado tras cámaras, que era el tema de que estos hombres obreros, muchos obreros estuvieron dedicados a ello. ¿Y qué ha pasado? Hay muchos misterios detrás de estas edificaciones tan grandes y tan importantes. Entonces, estos orígenes le dan esa oscuridad a ese lado oscuro, que todos los lugares lo tienen, es normal, Exacto. es natural y necesario para para ese gusto que tenemos también. Yo me imagino el metro, 3 de la mañana, donde evidentemente no está Ajá. funcionando, que haya una vida allí de personas que pasaron, Hay una línea que funciona. una línea que funciona y el metro... O, ¿sabes qué es terrorífico? Que estés por X razón, extrañamente te quedaste atrapado en el metro porque X razón y cerraron todo y te quedaste allí, tipo película de cualquier referente, anótenlo por allí. Estas películas donde te quedas atrapado en el metro y de pronto se activa una estación, o sea, un vagón. Exacto. Y ese vagón viene con un gentío a las 3 de la mañana. Y además que no sé, metros como el de Nueva York, el de Alemania que les mencionaba, que estuve como 15 minutos bajando literal por unas escaleras mecánicas, en casi todos los países del mundo está esta vocecita y esta cancioncita y que tum, 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 estación. Solamente que aquí ya es que estación Los Cortijos. Que es que, hermano, si no, tiene que ser más lento. ¿Cómo? Estación Los Cortijos. ¿Sabes qué es? Y que Claro, ya eso da... Pero entonces habría que investigar, bueno, ya eso te corresponde a ti, conversar con alguien que trabaje allí, en el metro, a ver, yo supongo que debe escuchar muchísimas cosas. Juro, Pero Debe escuchar algo. algo, muchachos, recuerden la tarea de crear uno nosotros. Ok, Esta hora vamos a encargarnos. Es que ya uno se tenemos el sumerge lugar. en el miedo, en la cosa, nada más imaginarse, pero bueno. Somos esta gente que se encarga de convertir la historia en un rumor. Ok, tengo algo, a ver. Tenemos el metro, nos El ubicamos. metro. Esta persona no usa el metro diario, sino, Es que un fue, personaje, muy bien. sino Ok. que fue por un trámite. ¿Sabes qué? Ok. Que yo usé el metro porque tenía que ir a tal sitio a hacer un trámite. Y su primera experiencia del metro, eso es lo que tengo. Pero él nunca pensó en suicidarse. No. No, podría ser un accidente. Podría Pues, ser un alguien lo accidente. empujó. Alguien lo empujó, pero no sabemos quién. Un hecho lamentable. Un hecho lamentable y él, como no quería morir, Queda Él que- atrapado. él queda atrapado y allí. esperándola. Por ejemplo, estos son datos de la leyenda urbana. Que a las 3 de la tarde tú ves a un hombre con un sobre esperando entregarlos y de pronto cuando llega el metro todo el mundo se monta y él nunca jamás se monta. nunca O Porque sea, le cuando da él entra, miedito. no, él se regresa, que es un alma que quedó atrapada dentro de ese sector para siempre. Claro, Él no pasa la línea amarilla. Sí, muy a lo Ryan Murphy, Claro. querido diario. Él No tanto nunca, como él nunca quiso morir y fue un accidente, pero hay un misterio detrás de esto también. La persona que lo empujó también estaba muerto y no, yo me voy. Ojo, Eso ya, sería bueno. Si hay Sí, que niños, si hay nunca niños. existió, o sea- Esto es mentira, estamos echando broma, estamos jugando. Ve que sí funciona crear una leyenda, después nosotros lo comentamos como si fuese real a una población que no conoce la historia. Ellos después lo van a multiplicar y entonces crean la historia del hombre del sobre del metro de Caracas. Tengo un compañero de trabajo que trabajó manejando el metro y lo primero que voy a hacer es contárselo. De una, a ver si logramos crear ¿Cuál una es leyenda. esa? ¿Pero cuál es esa? Te va a preguntar. Exacto. No, sí. Sí. Me gusta. Es una buena tarea. Mira, y si le hacemos un video a esto, está interesante. Aprovechando que vienes Halloween. Ay, yo para creo que- Halloween. En Halloween. De hecho, puedo hacer una cuña aquí para los lectores del terror. Ahorita estoy creando una especie en los viernes se llama de miedo MCY, o sea, Maracay, porque son historias de Maracay y son todos los viernes de terror y de miedo. Cada viernes estoy publicando un hilo de una historia y este viernes o todos estos viernes van a estar las más terroríficas de mi ciudad. Así que les invito a visitar Maracay, pero a través de su mitología urbana. Yo me voy a Hay conectar. datos de historia y hay datos curiosos también.
Yo me voy a conectar de una porque de verdad que es bastante interesante este tema y conocer un poco más Maracay de su parte, Gracias. de su parte tenebrosa. Bueno, luego de agarrar miedo con los hilos de Twitter de José, se van al perfil de JR Junior y Probablemente relajen sí, un poquito. probablemente se van a relajar un poco, pero a propósito de que viene Halloween, que es una fecha muy importante, donde también a los niños, a los más chiquiticos de la casa les gusta, yo creo que voy a hacer un contenido para todo público, ¿no? Para los niños algo un poquito más cool. Sí, como darle caramelo, pero tal vez disfrazado. Triqui, Pero para los triqui. adultos pudiéramos grabar algo donde no sé, tal vez como lo que les conté del audio de La Llorona, en una comunidad o ir por la calle disfrazado. Exacto, Eso está muy bueno. me gusta. Mira, Alóquense. yo creo que hay que agradecerte, José, porque tienes un interés de dar a conocer los mitos y las leyendas urbanas de nuestro país y se te agradece mucho y quería preguntarle también a JR, ¿cómo creen ustedes que podemos seguir incentivando a que estos mitos y estas leyendas sigan pasando de generaciones a generaciones? Yo creo que es parte de nuestra cultura, sin duda alguna, y que se siga multiplicando y que sigamos creciendo, ¿no? Nuestras siguientes generaciones sigan creciendo con todas estas historias que además son bastante interesantes. Una más bonita que sí, no digamos que bonita, pero sí interesante, es la palabra. Son muy interesantes, yo creo que no se debería perder. De hecho, extraño el hecho de que, disculpa la redundancia, que nuestros abuelos se sienten con nosotros en aquella silla, la típica silla, a contar historias. Yo creo que eso no se debería de perder. Ahora, con esta nueva era digital, tenemos personajes como José que nos cuentan esa historia de una manera más dinámica y bueno, seguramente le agregas tu adobo, ¿no? Claro. De hecho, siempre ser lector de terror te da recursos para escribir. Por eso la lectura es muy importante, muchachos. Sean lectores de temas que les gusten. Entonces, esto te ayuda, te motiva muchísimo a escribir. Yo que amo a Edgar Allan Poe, a José Rafael Pocaterra aquí en Venezuela, que es todo un personaje muy importante, porque fue el primero que escribió cuentos grotescos, se atrevió dentro de una élite de escritores a escribir sobre lo grotesco, y eso es muy importante también resaltar. Para permanecer, para darle más vida a nuestras leyendas urbanas, a pesar de que siempre se está el boca a boca. Por ejemplo, había gente que nunca escuchó la historia de la Palacios de la Torre Sindoni o de estos lugares que son muy importantes para nuestra ciudad y que después de esto todo queda así como que wow, o sea, hay una leyenda urbana de eso y cómo es la plataforma a través de hilos en Twitter, a través de TikTok, a través de, bueno, productores de cine. Presten atención si quieren escribir historias de terror que sean nuestras, porque hay finales impactantes. En las historias de terror, un final impactante ya la tenemos. Como nosotros en la comedia, si tenemos un buen remate, yo creo que ahí la tenemos. Hay que impactar. El final, por ejemplo, Alejandro Hidalgo, que hizo La Casa al fin de los tiempos en Venezuela, esto es un elemento muy importante para nuestra cultura del horror. Hay que apropiarnos de nuestras historias y eso, porque es lo que siempre yo le digo a mis seguidores, las mejores historias de terror pueden estar cerca de ti. Ay Dios, tú, José, cálmate. Sí, que no a mi mamá y que ¡fuera! No, yo a mi esposa, yo sé que sí. Historia, yo estoy seguro. Sí, voy con esa frase, lo voy a decir. Bueno, José me dijo que las mejores historias de terror pueden estar cerca de mí. Fuiste valiente de decir tu esposa, yo no iba a decir de mi novia porque entonces porque ella va a ver esto, entonces ahí sí va a empezar una verdadera historia de terror. Mira, o sea, el día que, como todos vamos a morir, evidentemente, sé que es un tema delicado, pero las leyendas se convierten en leyendas después de su muerte. ¿Cómo les gustaría que fuese su historia de leyenda urbana? Convertido en una leyenda urbana. Ajá, exacto. Bueno, puede ser que me volví loco en mi casa viviendo solo detrás de todos esos árboles. O sea, es como una especie de leyenda, pero a través de muchas lecturas. Sí, es urbana, sí es una leyenda urbana, sí es una leyenda de admiración. Podría ser que, bueno, no, que él trajo las nuevas historias al país y que mucha gente se enamoró de sus historias. Entonces José Bordón, el que escribió y dio a conocer algunas ocultas dentro de su historia y convertidas en mejores películas del cine venezolano o de Latinoamérica. Amén. O de libros literarios impactantes. Que también literatura. Te iba a comentar que ahorita hay como una tendencia a audiolibros.
genial. También. Lo bueno de llevar lo terror a audiolibro es que puedes jugar con los sonidos. Que eso sí da, o sea, da mucho más miedo que Eso, escuchar un claro. audiolibro de autoayuda. Eso ¿sabes? también. Pero claro, está bueno. siempre esos elementos funcionan y si me convierto en una leyenda urbana, espero que sea de esos gentes que ayudan a otros, porque hay de esos. Sí, Sí, exacto. No vas a estar desconectándole el ventilador al pobre Exacto, Junior. no quiero hacer eso a medianoche. O sea, Aunque ¿quién yo creo quiere? que yo sí sería así. Un Sí, tú sí tienes- espíritu burlón, claro, una bromita una que otra. La gente que, ay, yo sentí que me... Bueno, eso fui yo que pasé por ahí. Pero sin duda alguna sería ese fantasma, no sé si fantasma aplica, no, leyenda... Un ente, Un una, ente, una especie de sí. espectro. Pero más Chévere, divertido. Un poltergeist, pero chévere. Chévere, exacto, divertido ahí, buscar la forma, aunque Yo me quiero reír un rato aquí en esta casa sola porque él sale, pero él me da risa. totalmente, Eso puede totalmente, ser. ese sería JL. Cada vez que abran un diablito, yo salgo así y digo, frita, la arepa frita. Por favor, Frita arepa. por si favor, Frita arepa. con pasta, brother, con pasta, diablito con pasta. Échale mayonesa. Bueno, también es válido, pero Ay, mayonesa, te amo. la mía con, yo preparo diablito, lo preparo con la pastina de mi bebé. Papi, por favor. Es el La alimento de mi licúa y bebé, un no, un teterito el de alimento de yogur. mi bebé, le echo el alimento de la pasta, pues, pero Ajá. esa chiquitica, ¿sí me entendieron? Ujú. Le echo a mi diablito, papi, es lo máximo. Sí. Una cachetadita de mayonesa, listo. Dios mío. Papá, se resolvió yo comiendo comida tranquila, yo creo que somos felices así. Chicos, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Ya me estoy soltando un poco. Estaban Sí. un poquito Después de tensos, tanto- ¿verdad? sí, pero- El miedo. Estuvo bastante interesante. Y bueno, sí, sus redes sociales para que estén pendientes, las redes que más utilicen también para que la gente vaya por allá a chequearlo. Bueno, les invito a visitar mi cuenta en Twitter. Es José Bordón, las últimas sílabas tiene doble O. Y ahí están todos mis hilos principales y pueden verificar estas historias. Si las leen a medianoche, los sigo. Por favor, yo voy a leer hoy en la medianoche. Foto con el reloj y qué. Estoy aquí. No lo adelantes, por si acaso. Yo me voy a conectar a Twitter también. Miren, yo soy JR Junior Show, así estoy en todas las redes sociales, en mi plataforma en la que estoy más activo es Instagram, y bueno, allí espero que se diviertan, vayan allí, y bueno, se van a reír un rato. Listo, sigamos cultivando las leyendas urbanas y metiéndole miedo a la familia. Así será. Gracias. Ay, Dios mío, esto fue muy escalofriante, pero emocionante a la vez porque en Hotcast acabamos de inmortalizar demasiadas leyendas urbanas de nuestro país que quedaron en el internet para siempre. Porque si bien lo dijimos, todos estos cuentos que escucharon en este episodio pueden ser transmitidos de forma oral. Depende de ustedes que se lo cuenten a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, para que sigamos resaltando todo esto que es parte de nuestra historia. Ya saben, nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y si están por acá en YouTube, no duden de suscribirse, de darle like y como dejamos una dinámica en la entrevista, colocarnos ahí en los comentarios una leyenda urbana que ustedes inventen del lugar de donde viven. Ya no se dice corte, ahora se dice se unta y nos vamos.